Como vemos, en el explorador el pendrive aparece conectado, pero si nos disponemos a formatearla, nos saldrá el típico cartel de que se encuentra protegida contra escritura. Así que primeramente iremos al Chip Genius para ver sus datos, y en este caso se trata de un USB a data con controlador SMI, con número SM3257ENLTBB, con su ICP correspondiente, con Flash ID de SanDisk y una capacidad total de 16 GB. La herramienta de reparación se las estaré dejando en el primer comentario fijado, y tan solo tendrán que ejecutarla como administrador. La USB es reconocida al instante y tan solo daremos en el botón de Recover a la derecha y aceptar la ventana que nos salga para que comience de esta forma el proceso de reparación. Te recuerdo que si te gustan las reparaciones, puedes dejar tu like y suscribirte al canal con campanita activada para que no te pierdas las futuras reparaciones que se vayan subiendo al canal. Y en lo que se repara la USB, pasemos a ver el ganador del sorteo de la licencia del SOA 7 Pro. Aquí estamos en un sitio que elegirá el ganador según los requisitos que hemos establecido. Tan solo nos pide la URL del video, la cual vamos a copiar y pegar en esta página. Ahora nos pide un criterio y lo haré por palabra clave, ya que todos pusieron "yo quiero ganar". Y al dar clic en este botón azul, revelaremos quién es el ganador, así que suerte a todos. Y el ganador es... Daniel DIL. Muchas felicidades, amigo. Daniel, mándame captura de este momento al correo que estás viendo en pantalla para darte tu premio. Y en un futuro seguiremos haciendo sorteos, así que no se preocupen. Pero ahora continuamos con la reparación de hoy. Recuerda que cualquier duda me la puedes dejar en la caja de comentarios. Hasta que nos sale este cartel que dice que se ha reparado el pendrive exitosamente. Ahora cerramos la herramienta y nos vamos al explorador a comprobar. Y veríamos la USB ya reparada sin problemas y completamente funcional. Recuerda que esta reparación solo te funcionará para estos datos del Chip Genius, o sea, chip controlador SMI con número 3257ENLTBB y con Flash ID de SanDisk. Y te invito a que le hagas clic a la siguiente lista de reproducción para que sigas aprendiendo a cómo reparar estas memorias protegidas contra escritura que tanto problemas nos suelen dar.